Bueno, entonces vamos a hablar de mecánica clásica, pero un poco más general antes de la física clásica, desde el punto de vista de Leonard Susskind, que es de donde nos vamos a basar más que nada todo lo que hablemos. Primero está la discusión de qué es la física clásica. En principio podemos pensar la física clásica como la física anterior a la mecánica cuántica. Cronológicamente tal vez en algún momento pudieron haber ido paralelamente, pero este, se hace como una división entre la mecánica cuántica y el resto es la física clásica. La física clásica incluye tanto, por ejemplo, las ecuaciones de Newton, eh, algo que está en los videos de relatividad, electromagnetismo, la teoría del electromagnetismo que incluye todas las ecuaciones de Maxwell, um, y obviamente la teoría de la relatividad es también una teoría de física clásica, ¿no? Más allá de que después podemos subdividir de qué va a tener, qué va a ser la mecánica clásica. Pero en general todo esto es clásico. Y va a tener una razón de por qué se va a llamar clásico y no, y se va a separar de lo que es cuántico. Entonces, esto es más que solo teorías específicas de distintos fenómenos físicos. Tienen algo en común. Son principios y reglas, pero que tienen una lógica que, digamos, gobierna los fenómenos y donde lo cuántico, la, digamos, la incertidumbre cuántica no es importante. Entonces, en general esto va a ser la física clásica y la mecánica clásica también podemos tomarlo como un conjunto de esto. O sea, uno podría tomar como que todo es clásico, pero la mecánica clásica a veces lo que se hace es hacer como un subconjunto que separa las ecuaciones de Newton y el electromagnetismo y luego la teoría de la relatividad porque la teoría de la relatividad terminó generalizando estas dos cosas. Pero es simplemente una separación totalmente arbitraria, no tiene mucho que ver. O sea, cada físico los agrupa de manera distinta. La idea general de la mecánica clásica está directamente relacionada con lo que se llama determinismo. Y en el fondo es que en mecánica clásica, si vos sabes eh, todo lo que querés saber de un sistema en algún tiempo, entonces sabes las ecuaciones que hacen que este sistema cambie. O sea, sabes cómo va a estar ese sistema hacia adelante y cómo estuvo hacia atrás. O sea, tiene carácter predictivo y además permite decirte cómo fue anteriormente. Entonces, esto es lo que significa que las leyes clásicas son deterministas. Entonces, el determinismo tiene que ver con eso. Y la modelización tiene que tener que ver con esto, con poder ir hacia atrás, ir hacia adelante, carácter predictivo. Entonces, por ejemplo, si uno puede dar vuelta una evolución de un sistema, uno dice que ese sistema es reversible, bueno, eso va a tener las características de lo que van a tener estas teorías. Por supuesto que no dije lo que es un sistema, el sistema lo vamos a tomar directamente como un conjunto de objetos que puede ser partículas, campos, ondas, eso lo vamos a ir viendo, pero siempre vamos a tomar que lo importante es que uno cuando define un sistema tiene ciertos objetos con ciertas propiedades en cierto tiempo. Y ahí vamos a ver la evolución. Entonces uno tiene un sistema, el sistema puede ser todo el universo o puede ser un sistema aislado. Realmente cuando uno tiene un sistema aislado, y después hay que decir bien qué nos referimos con aislado,
uno suele pensar en sistemas cerrados. Generalmente son idealizaciones. Tener un sistema cerrado en realidad uno lo piensa como que sería un sistema que no que cualquier influencia externa no molesta, por decirlo de alguna forma. En realidad es una idealización. Generalmente uno lo que hace es pensar que toda influencia externa es despreciable. Entonces, para hacernos una idea de lo que nos referimos con que sea un sistema determinístico y que sea reversible, todo lo que veníamos diciendo, ¿no? Entonces, pensamos en un sistema simple, en principio cerrado, algo tan simple como tomar en cuenta que tenemos una moneda que está pegada a la mesa y siempre muestra la cara, ¿no? Está la seca debajo, siempre muestra la cara. ¿Qué estamos considerando? Entonces es un sistema que es trivial en el sentido de que siempre está igual, nunca cambia. De alguna forma estamos diciendo que tiene un solo estado. En general, siempre está mirando hacia arriba, siempre muestra el 10 hacia arriba, ese es el único estado en el que está. Y ese estado forma parte de lo que vamos a llamar un conjunto que se llama espacio de estados. Entonces el espacio de estados por ahora es simplemente que esté cara, digamos. Entonces predecir el futuro de esto es fácil, digamos, siempre va a estar igual. Entonces es lo trivial. Uno lo que puede hacer es pasar al siguiente, que vamos a llamar cara, y luego seca. O sea, le pongo una cruz para ponerle algo. Tenemos dos estados ahora. Entonces en el primer caso, este, el espacio de estados era cara, ahora es cara y seca. Lo estoy escribiendo como si fuera un conjunto matemático, ¿no? Pues, la idea es esa. Ahora, hay que decir algo sobre la evolución de estos sistemas. En general, los sistemas evolucionan, digamos, suavemente, como se suele decir, de una forma continua. Yo acá estoy tomando cosas discretas, pero uno podría pensar que si uno tiene, por ejemplo, eh, digamos, un planeta alrededor del Sol, uno podría tranquilamente pensar, bueno, en cierto tiempo está acá y en otro tiempo está acá, pero uno puede idealizar y decir esto es continuo. Cada segundo fue tomando un distinto lugar en la órbita y se fue moviendo. Eso sería continuo, ¿no? Porque uno puede de alguna forma tomar cualquier tiempo y obtener eh, un lugar en la órbita y no hay saltos, no es como que pasó de acá a acá en un segundo, no, tuvo que pasar por el medio y ahí es donde está la continuidad. Pero en este caso, que tenemos nada más que dos estados y no tenemos infinitos estados en cada punto, podemos considerar tener un tiempo discreto, donde a cierto tiempo estuvo en cara y en otro tiempo, por ejemplo, en seca. Y ya cuando tenemos más de un estado, tenemos un sistema dinámico. Un sistema dinámico generalmente está ligado a una ley dinámica, donde nos puede decir cómo evoluciona del tiempo 1, si tenemos tiempos discretos, al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, ¿no? Entonces, por ejemplo, una simple ley dinámica podría ser que cuando pase al siguiente estado se mantenga, cuando pase el siguiente tiempo, perdón, se mantenga el mismo estado. Entonces, en el tiempo 1, podemos decir, sea cara, voy a poner el 10 así, el siguiente siempre sea cara, cara, cara. De esa forma la ley es simple, siempre se mantiene igual. Pero si la ley dinámica es mantenerse igual, también pudo haber sido siempre seca. Son los dos casos posibles. Otra forma de escribir esto de una forma más simple es esto que está acá, lo vamos a escribir como el estado
y una flecha que va a sí mismo. Significa que siempre al siguiente tiempo discreto ocurre el mismo estado. Y para este caso sería de esta forma. Seca siempre vuelve a ocurrir. Una forma simplemente de compactar la notación, para decirlo de alguna forma. Otra ley podría ser que siempre el siguiente estado es el contrario, o el que había, ya que teníamos dos, que sea el otro que había, y entonces la evolución sería de esta forma, ¿no? O si en el primer tiempo arranca con seca, entonces estaría con cara. Esta es otra posible evolución del sistema. En este caso, podemos describirlo de esta forma. Si arrancó con cara, entonces arranca con cara, de cara va a seca y de seca va a cara. De la otra forma sería simplemente ponerlos de la forma contraria y eso describe esta evolución. Inclusive se podría escribir de forma con una ecuación. Las variables que lo describan es lo que se va a llamar los grados de libertad. Entonces, este sistema va a tener un solo grado de libertad, que lo vamos a llamar la variable sigma, que es la letra griega sigma. Solo para poner un nombre. Y vamos a decir que si sigma es 1, vamos a decir que esto es cara, y si sigma es menos 1, es seca. Entonces lo identificamos con esta variable y con estos números para cada variable, para cada estado en realidad. Adicionalmente necesitamos un símbolo para que nos dé el tiempo, ¿no? Yo decía que este era el primer tiempo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Generalmente se usa T, pero en realidad voy a asociar por ahora T con algo continuo y ahora que estamos con algo discreto voy a usar la N. Es un tema otra vez de notación simplemente. Entonces lo que tenemos es una evolución discreta y generalmente lo que hacemos es describir con sigma de n al estado en tiempo n, ¿no? Entonces, la primera ley, la que siempre era todo igual, eso lo podemos escribir como sigma n más 1 igual a sigma n, que te dice que el anterior es igual al siguiente. Esto es para el primer caso. Para el segundo caso, lo escribiríamos de esta forma. Sigma n más 1, o sea, el siguiente va a ser igual a menos el anterior, ¿no? Si era 1, va a ser menos 1, menos 1, 1. Es el segundo caso. Entonces, como siempre el comportamiento futuro está completamente determinado por el estado inicial, esto es una ley determinista, como todas las leyes de la mecánica clásica que también son deterministas. Uno inclusive podría considerar un dado, y ahí en ese caso tendríamos 6 estados, que los llamo por los números, desde el 1 al 6. Y ahora sí, como se pueden imaginar, van a haber muchas cantidades de leyes que pueden ser difíciles de describir en palabras o inclusive en ecuaciones, ¿no? Una forma simple podría ser, por ejemplo, que de 1 pase 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 1, como si fuera un ciclo. Otra posible ley es esta que tenemos acá, que parece difícil, pero en realidad hace un ciclo de otra forma. O sea, termina pasando por todos y llevando el camino otra vez. O sea, que si uno pudiera cambiar los nombres, tendría también un ciclo. Pues tiene otros sistemas que dependiendo de dónde arranca, se queda en un subciclo. O acá también, que 3 o 2, 1. O sea, que hay muchas leyes determinísticas para esto que simplemente estoy considerando 6 estados. Y así se puede hacer, se puede armar todas las leyes determinísticas, las leyes dinámicas que se puedan con estos 6 estados.